Hola chicas, buenas noches. Vamos a comenzar nuevamente con la clase de hoy. Por ahí hubo un error, creo que no se podía abrir, no se podía ver, pero bueno, vamos a repetirla nuevamente. Cualquier situación que suceda, gracias por avisármelo y sí es importante que me lo avisen para que yo pueda revisar, porque en plataforma a mí me aparece que ya está la clase arriba, ¿vale? Bien, vamos a hablar de las teorías de las clases, así como del control, del poder del discurso y el poder pedagógico. Cuando hablábamos o platicamos de las teorías de las clases de códigos y del control de Basil-Weinstein, obviamente nos habla de una sociedad clasificante donde se distribuyen trámites y se evalúan conocimientos educativos que nos ayudan a nosotros a reflejar esa distribución de poderes de los principios de control social. En este contexto, pues estos códigos son principios reguladores que se adquieren de forma tácita en el proceso de socialización y que obviamente nos van a recibir o nos van a servir, perdón, a nosotros dentro de toda nuestra conciencia. Obviamente la sociología nos habla siempre de la sociedad y que siempre vamos a estar involucrados con la distribución del poder y los principios del control. Este discurso pedagógico es una práctica muy cultural y social, dialogada, que se intercambian conocimientos dentro de este discurso pedagógico oficial, donde se habla de una cultura dominante dentro de las escuelas, así como de procesos específicos, donde hay una adquisición y un razonamiento, obviamente un objetivo ideológico que nos habla o nos posiciona en este seguimiento, ¿no? Nos dice aquí que la nueva sociología de la educación pues se caracteriza, ¿no? Por obviamente hablar de una reproducción o de una teoría de resistencia. Esta sociología de la educación pues es un cambio interdisciplinario que nos analiza el fenómeno educativo a través de la sociología, a través de la pedagogía y de la psicología, así como de la antropología y la economía. Recordemos que estas ramas van muy ad hoc dentro de la sociología porque siempre vamos a buscar el bien para la sociedad en la que nos encontramos. Ustedes como futuras docentes o futuras licenciadas en pedagogía, su labor es ser responsables y obviamente tratar un poquito de remediar esta sociedad o el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque su objetivo va a ser transformar esas mentes. Nos dice que aquí es evaluar aparte del impacto de la educación en la sociedad y el contexto en el que se desarrolla, así como la relación siempre entre la iglesia y en la escuela. En algunas escuelas se imparte religión. Hoy en la actualidad son pocas escuelas donde se imparte la religión, pero actualmente siguen existiendo escuelas donde va relacionada la religión con la educación. La mayoría de estas escuelas sabemos que son escuelas de monjas, conventos, ya no como tal un convento como los de antes, sino obviamente, ¿por qué? Porque se imparte la religión. Aparte de hacer, creo que sus sacramentos también reciben una educación. Estos diferentes tipos de educación pues se van a relacionar siempre o van a estar relacionados con la política, con la educación y con la burocracia. En el surgimiento de este nuevo paradigma se ha estimulado una controversia dentro del campo de la sociología, de la educación, donde habla de todas esas críticas tradicionales que se han generado hoy en la actualidad, de estas nuevas ideas y temas de investigación que obviamente han ido que se hayan explorando o se van explorando ciertas materias, que no se puede entender esto sin hacer referencia al contexto en el que se desarrolla y que en esta época obviamente el fracaso político reformista ha designado distintas desigualdades hoy en la educación. Sabemos que hay pueblos o países muy marginados donde la educación no llega. No sé si en ustedes algún momento vieron la película de Radical. Es muy buena. Obviamente esta película está relacionada con base a la sociología y a la educación, porque obviamente pues nos habla de un estado donde no existía la igualdad de la educación. Y que esta nueva sociología nos dice que va a ser muy criticada por parte de la escuela tradicional, así como obviamente el cuestionamiento de supuestas estrategias. Existen diferentes metodologías que nos hablan de los talentos modelos, de los talentos escolares en los alumnos que existen, de los hogares, de la clase media. Recordemos que la sociología va relacionada desde los diferentes tipos de clases. Hoy en la actualidad existen clase alta, clase media y clase baja. A lo mejor ya no es tan marcado como hace algunos años, pero sigue existiendo esta diferencia de clases entre los individuos, ¿vale? Nos habla de la fenomenología, nos dice que la realidad no es algo dado y que obviamente existe afuera de la conciencia. Esa es la fenomenología, ¿no? La que nos habla de esto. Dice que es individual y se impone y obviamente si los individuos la construyen permanentemente,
nos lleva a un proceso de negociación de significados dentro de nuestra vida cotidiana. La nueva sociología de la educación sostiene que el aprendizaje es el producto de las negociaciones y abre significados que nos dan o la diferencia entre maestros y alumnos. El currículum es considerado como uno de los mecanismos de distribución social del conocimiento. Ya más adelante en otra materia, ya cuando vean teorías pedagógicas, van a ver un poquito lo que es el currículum y a qué se referencia. Nos habla de la etnometodología, donde dice que todos los individuos dentro de la sociedad tienen su propia definición de la realidad y de las realidades individuales que no son un resultado de interpretación. Y que obviamente estos elementos son de cierta importancia asignados al lenguaje concebido e internacional sobre el que se influye y que no son condiciones semáticas sino sintácticas y que obviamente provienen de una interacción o de la persona que los escucha. Dice que la teoría de la resistencia y las teorías de la reproducción son dos perspectivas que han enfrentado el debate pedagógico. Ambas teorías coinciden en las relaciones sociales capitalistas y que son exteriores a sujetos, pero se diferencian en cómo se enfrenta cada uno. Las teorías de la reproducción nos dice que plantean la denominación que se debe de enfrentar a través de la lucha, de las teorías de resistencia, así como la lucha de planos ideológicos. En cuanto a las teorías de resistencia, Henry Hurocks es uno de los teóricos considerados en la educación, que tiene un papel muy activo sobre este proceso de enseñanza y aprendizaje, a lo cual se le da un carácter dialéctico. Obviamente determina que el estudio de este teórico, al lado de Samuel Bowles y de Herbert Springsteen, obviamente han tenido una influencia muy importante en las teorías o planes de estudios ocultos que se manifiestan o que existen. Estas dos relaciones por parte de un poder y de dominio y obviamente de enseñanza y de economía. De acuerdo a lo anterior, el poder se convierte en una relación de grupos dominantes que opera bajo reproducir desigualdades con respecto a la relación entre la enseñanza. Obviamente esta economía influye durante las actitudes y durante las disposiciones de estos estudiantes. Asimismo, Althusser obviamente está citado, va de la mano con Hurocks. En 1985 manifiesta que las escuelas representan un sitio social muy importante y que obviamente para que estas relaciones sean capitalistas, pues debe de haber ciertas habilidades y fuerzas de trabajo que necesitan los estudiantes para poder leer, para poder escribir y para poder aprender a sumar. ¿Ustedes recuerdan cómo aprendieron este proceso? ¿En base a qué? Cada uno lo aprendimos de diferente forma. Es decir, son ciertos conocimientos teóricos y técnicos que incluyen dentro de lo cultural o lo científico y que tienen una importancia directa para los trabajos y que obviamente cada una de las instituciones va a tener diferentes técnicas para que ustedes puedan aprender este proceso de aprendizaje. Dice que el todo es o no lo es verdadero. Va muy relacionado, ya más adelante van a llevar otra materia de filosofía, donde nos van a hablar de esta parte del no verdadero, donde nos dice que es una formación filosófica dentro de las ciencias sociales, que nos habla de las actividades relevantes o de la importancia de lo literal con lo filosófico. Y obviamente nos habla de abrir pluralidades y perspectivas dentro de nuestra vida o dentro de nuestro mundo real. Para esto la pluralidad nos lleva del otro lado a Adorno, que fue el que vimos la sesión pasada, nos habla de la presentación del dominio de la totalidad de lo real. Y obviamente fue alguien que obviamente estuvo en tentación de comprender o de afirmar que la totalidad es una libre expresión y que finalmente todo es verdadero y se consensa, quizás en raíces filosóficas que les llamaron adornianas por Adorno, y obviamente tenía un discípulo que es Chamendals, que nos recordaba de una entrevista donde afirmaba que la tesis había sido de todo el verdadero y que obviamente nos habla de un motor del pensamiento, obviamente tú como docente. Estas teorías son un poquito complicadas de entender porque nos habla mucho de la filosofía. Ya más adelante pues ustedes irán comprendiendo cómo funciona cada una, pero ahorita nada más las vamos a ver muy teóricamente.
pero es un poquito complicado entender estas teorías porque nos habla mucho de la filosofía. En algún momento, pues yo creo que cursaron filosofía en prepa, pues ya saben un poquito cómo funciona este tema de la filosofía, que es un poquito enredado, ¿verdad? Pero no difícil de entender, nada más es un poquito de lectura que le pongamos. Retomando todos nuestros autores, nuestros teóricos, podríamos decir que Bernstein está presente dentro de la teoría del sujeto como un sujeto no constituido. Estas relaciones de poder y de principio de control de estos procesos sociales, pues su propósito fundamental pues es analizar los procesos inscritos o relacionados por parte de qué, pues del lenguaje. Obviamente se aíslan estos significados bajo la forma de la orientación de diferentes áreas donde se produce la relación social. Cada uno de ustedes pues se relaciona con diferentes tipos de personas y tiene diferentes tipos de aprendizaje. No necesariamente tienen que ser educativos o técnicos de una escuela, también aprendemos de otras personas. Nos habla que el sujeto de Bernstein, como él lo menciona, está socialmente analizado y determinado dentro de los sistemas simbólicos sobre los sujetos o sobre la construcción de estas relaciones específicas, donde obviamente se produce un arreglo de diferentes condiciones sociales, donde obviamente nos habla de entender el significado que tiene y el sentido que le da a él a ciertas posiciones donde nos habla del sujeto o del sujeto que lo construye. Cuando nosotros hablamos de esta orientación específica, tenemos una idea de lo que estamos hablando, que sería en contexto de ubicación y distribución de los sujetos. Obviamente se está estructurado y estos significados están dados dentro de una forma muy aislada. De otra manera, es un proceso donde se relaciona las posiciones o posición de la sociedad, donde nos habla de esos significados estructurales y sintácticos, porque él lo mencionaba en su teoría. Esto es lo que asegura la posibilidad de la generación de prácticas significantes y múltiples, ya que estas prácticas significantes son procesos complejos que contienen posibilidades de transformación y de cambio dentro de nuestros sistemas. Decíamos que ustedes como futuros licenciados en pedagogía, pues van a buscar esa transformación, ese cambio social. Si hablamos de esta demarcación de significados, pues obviamente vamos a buscar nosotros que tenga un sentido y obviamente unos límites dentro del proceso, ¿vale? Porque si no hay límites, pues se nos saldría todo de control. Las reglas del reconocimiento pueden entenderse como las marcas de separación que existen dentro de la teoría pedagógica, donde nos habla del contexto fundamental del sujeto, de la especialización y obviamente analiza no solamente la posición del sujeto, sino también cómo se desarrolla ese sujeto dentro de su sociedad. Ustedes en la actualidad, en el trabajo que elaboran o en su área laboral, desempeñan unas funciones y son evaluados por otras personas. ¿Cómo se relaciona esta teoría pedagógica con los procesos educativos? Bueno, pues decíamos que está relacionada dentro de estos lineamientos tan complejos, ya que nosotros podríamos entender o decir que la pedagogía es la educación como una actividad social que no es propiamente científica. Obviamente es una acción de intervención para la configuración obviamente de la formación que de los sujetos sociales, que en este caso quiénes son los alumnos. Si nosotros reconocemos estas teorías pedagógicas que aportan criterios y pautas para esa actividad, también podríamos tener una intervención como educadores o como educandos.
lo cual se hace fundamental para la práctica y nos hace que nosotros podamos adaptarnos a esas características, a esa praxeología, a esa práctica que va a tener un criterio de rigor donde nos habla del carácter de la ciencia. Por otro lado, la pedagogía decíamos que es una disciplina que interviene en la educación con la finalidad de legitimizar y de mejorar los ideales y las prácticas educativas. Es decir, se trata de una acción de intervención donde veremos un tipo de acciones o la forma de la cual nosotros vamos a retomar o vamos a explicar estos temas. ¿Para qué? Para que el docente pueda ser explícito hacia quién, hacia sus alumnos. Se trata de una disciplina con determinado criterio donde hay diferentes puntos de vista, donde se debate, donde hay una construcción de ideas y donde se sistematizan todos los ideales educativos y se procesan dentro de los fundamentos propuestos, siempre alineamientos. En este caso, nosotros, ¿cuál es nuestro alineamiento? Pues nuestra planeación, donde hablamos de nuestra forma de dar la clase, de lo que vamos a evaluar, de lo que buscamos en el alumno, de cuáles son esos temas que nosotros queremos abordar con los alumnos, ¿no? Es importante que nosotros propongamos siempre una breve descripción de lo que vamos a mencionar, así como hacer debates en el interior de ellos, buscando obviamente una intención de manifestar nuestras tensiones internas en cada uno y que cada uno de ustedes vea sus diferentes vertientes y pueda enfrentarse dentro de cada problema, porque cada uno cuando vaya a su vida laboral pues va a enfrentar diferentes circunstancias o diferentes problemas que a lo mejor en la escuela pues no se tocaron. Entonces cada uno de ustedes con el aprendizaje o las aportaciones de todos sus docentes, ustedes van a saber cómo responder a esos temas. Un componente estructural de estas teorías pedagógicas es que se presenta o se promueve, es decir, hay una visión hacia estas teorías pedagógicas que buscan claramente, decíamos, esa movilización entre la concepción humana. Estas formas nos van a ayudar a nosotros a describir realmente el debate típico o el debate de entorno que vamos a tener con nuestros alumnos, porque recordemos que no todos los alumnos van a entender de la misma forma, que tenemos que buscar esa forma de transmitir esos conocimientos hacia los alumnos. Hablamos de las teorías pedagógicas, tenemos la teoría del conocimiento conductista, la del conocimiento del constructivista, tenemos la teoría del aprendizaje significativo y de las tendencias humanistas. En este caso, estas teorías las van a ir desarrollando a lo largo de su proceso dentro de la universidad. Cada una tiene diferentes circunstancias y se aplica de diferentes modelos, pero ya las irán viendo a detalle cada una, ¿vale? Estas teorías pedagógicas ayudan a que los estudiantes o que buscamos nosotros, que ustedes como estudiantes puedan aprender a pensar de manera diferente y a ir más allá de todos los métodos tradicionales de memorización y de comprensión del aprendizaje, porque si bien recordarán cada uno de ustedes cómo aprendió las tablas, cómo aprendió a sumar, a restar, pues de manera memorial, es decir, memorizando, eso ya quedó en la vieja escuela. Hoy tenemos nuevas alternativas para que ustedes como estudiantes puedan aprender de una forma totalmente diferente, ¿no? Esta pedagogía de la enseñanza, pues decíamos que nos va a ayudar a que este enfoque tenga este proceso de comprensión y de conocimiento, donde ustedes puedan recibir esa información de forma pasiva y fomentar su pensamiento como estudiantes y brindar obviamente ese entorno de aprendizaje a las personas que lo rodean. El enfoque integrador que propone a los estudiantes un entorno de aprendizaje que les va a ayudar con un aprendizaje dentro de un proceso de integración, como es a lo mejor cuestionarse, cuestionarios, lecturas, decíamos, un debate donde va a existir ese proceso. Esos métodos de aprendizaje están basados realmente en la investigación y se espera que los educadores no solo respondan a las preguntas de los estudiantes, sino que también se crea una cultura donde las ideas se puedan explorar de ambas personas, se cuestionen, se mejoren y se refinen. El objetivo es llevar a los estudiantes desde la posición de preguntarse o de comprender una pregunta hasta luego llegar a un cuestionamiento o un trasfondo de esa pregunta, ¿vale? Simplemente una pedagogía bien pensada en las aulas con una calidad educativa para que nosotros podamos mejorar drásticamente nuestros beneficios a los estudiantes y poder nosotros proporcionar ese fondo de material educativo, mejorando así los resultados de nuestros alumnos, ¿no? La aplicación de la pedagogía, pues decíamos que es la forma en que nosotros vamos a trabajar con ustedes,
con un complemento, ya sea una tarea, que nosotros aprendamos juntos ambos, y esto aumente su percepción a que ustedes puedan comprender los puntos de vista con sus estudiantes que futuramente van a tener y poder adaptarse como líderes de un futuro, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Cualquier cosa, quedo atenta, y si tienen algún tema, háganmelo saber. En esta semana les hago llegar sus temas para su exposición, que recuerden que va a ser la parte de su proyecto. Les agradezco mucho y que pasen una excelente noche. Gracias.